En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les saluda como siempre, como todos los martes, Homero Bojorquez. Bueno, les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde en el 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, que nos puede ver en vivo en NCS Campeche en Facebook Live. Bueno, voy a presentar a quienes ya están en la mesa. José Segovia Cruz, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos escucha este bonito martes. Antonio Gómez, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Homero, Ricardo, Pepe, compañeros? Bonito martes, medio soleado, caluroso. Sí, claro. Estamos en Sancocho. Sancocho. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que nos sea leve el calor a todos los campechanos, ¿no? Y que disfrutemos finalmente este día. Sí, ya ha estado terrible el calor, ¿no? Las temperaturas muy altas. Sí. A estas horas ya estamos a 30 y tantos grados, Sí. Igual lo mismo que en la noche, ¿no? Estás en 8 de la noche. Tráfico en ese momento. Sí, ¿no? Sí, mucho sol. Hay que cuidarse, si no tiene que exponerse al sol, si usted no trabaja en el sol, no se exponga porque sí está pesada la situación. Y recuerde que aquí pues nos deshidratamos con una facilidad, pero hay que cargue su botellita de agua o por cualquier cosa para que se hidrate, se ande en la calle. Pues vamos a comenzar con los temas que ya tenemos en la agenda. Damos la bienvenida a Nelly Márquez Zapata, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Nelly. Buenos días, un saludo a todos. Bueno, pues vamos a comenzar. En una conferencia de prensa realizada ayer lunes en Culiacán, en la que estuvo presente la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bolaños, quien asumió el cargo tras la salida temporal, veremos, dice, ¿no?, del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado por autoridades de Estados Unidos de colaborar con el cártel de Sinaloa junto a otros 9 funcionarios. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno federal no contaba con indicios previos sobre los presuntos vínculos señalados. Por supuesto, y cito, es una declaración de él, por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. Llevábamos desde el inicio de la administración de la presidencia Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, por los resultados de las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del Estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos, y cierro la cita. El titular de la Secretaría de Seguridad detalló respecto a la situación del gobernador con licencia: no se tiene ningún indicio de que Rocha Moya vaya a ser atacado o haya recibido alguna amenaza reciente. Sin embargo, por tratarse de Sinaloa, un estado donde ha habido hechos violentos, las autoridades federales recomendaron que contara con un cuerpo de seguridad de pocos elementos como medida preventiva, aunque el propio exgobernador no solicitó protección al dejar el cargo. Y cito de nuevo: hasta donde tengo entendido, Rubén Rocha Moya sigue en Sinaloa, agregó el secretario Omar García Harfuch. Bueno, pues dice el secretario de Seguridad Pública que no tenía indicios de ninguna actividad ahí sospechosa del hoy gobernador con licencia de Sinaloa. Bueno, pues la verdad es que está a tiempo de que empiecen que empiece a investigar, ¿no? Que empiecen a investigar a los no solo a gobernadores, también a secretarios de Seguridad Pública, a fiscales de todo el país, porque bueno, hay ahí sospechas de varios que están involucrados en ilícitos que hay que empezar a investigar, ¿por qué esto? Aunque pues no estamos diciendo acá ni nada parecido, bueno, al menos yo no, que Rocha Moya Rubén Rocha sea culpable, ¿no? No lo estamos ya sentenciando, no somos jueces ni nada por el estilo, pero sabemos que en Estados Unidos cuando ya te mandan ya te dicen que requieren a tal persona, es porque ya pasó antes por un gran jurado de ciudadanos que pues
estudiaron las pruebas y dijeron, bueno, pues este señor hay que traerlo para acá. Pero bueno, como siempre digo, en este programa la mejor opinión la tienen nuestros panelistas. Comenzamos con José Segovia. Buenos días, Homero. Luego le digo a Nelly, me dice Nelly que ella no, primero no. Nelly, por eso no te di tu lugar, oye, la mujer es primero. Parejura. Ahí está, bueno. No tengo problema. Ahí está. Así es, buen día a todos. La verdad es que es un tema por demás preocupante lo que estamos viviendo en el gobierno federal. Es un tema donde evidentemente el preámbulo de este programa se ha mencionado que estamos hablando de un exgobernador o un gobernador con licencia emanado del partido político Morena, donde hay serias acusaciones, una petición de detención y extradición por parte, a petición de las autoridades estadounidenses, y eso solamente, creo yo, agudiza el sistema de seguridad en México, evidencia la falta de atención del secretario de Seguridad del gobierno federal de combatir al crimen organizado, de combatir el huachicol fiscal, en otra versión también de las diferentes organizaciones que están saliendo en México, y que curiosamente, aunque no les guste a muchos, todo esto se creció durante los últimos 7 años, por lo menos, donde el gobierno federal ya lo tenía otro partido político como es Morena. Creo que entonces lo que estamos viendo hoy por hoy, sin duda, marca dos realidades en México, porque ayer escuchábamos, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República mandó o va a visitar a 50 funcionarios para el operativo de Chihuahua, donde se encontró un narcolaboratorio que dicen de los últimos, o el más grande de los últimos años, y por otro lado, dicen que el gobernador de Chihuahua, de Sinaloa, no tiene ninguna relación y por lo menos una investigación, nada que sospechara que tuviera alguna relación con el crimen organizado. O sea, 2 varas, 2 medidas, uno relacionado directamente con Morena, otro relacionado con otro partido político, donde, por ejemplo, siguiendo con el tema de Chihuahua, dicen que van a mandar a buscar a sus funcionarios, estos 50 funcionarios, y donde es evidente y se sabe que quien estuvo también al frente del operativo fue el gobierno federal. Estuvo la Sedena, por ejemplo, en ese operativo, y por qué no tenía conocimiento la Presidencia de la República o el gobierno federal en su conjunto. Y además se hablaba que los 2 policías o agentes de Estados Unidos que murieron, pues evidentemente uno tenía pasaporte diplomático, por lo cual dependía o debería haber tenido conocimiento la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto pues parece evidenciar una vez más que hay una falta de control o de omisión y de acción en el gobierno federal. Entonces, en el caso de Sinaloa, es más que evidente, es una relación muy pegada a Andrés Manuel López Obrador. Ha sido desde hace muchos años querido por él, es más que evidente en redes sociales, en declaraciones del expresidente de la República. Y lo que estamos viendo entonces aquí es, como decía al principio, muy lamentable, muy preocupante, porque es una decisión que va a impactar en la relación con Estados Unidos, una relación que ha venido deteriorándose en otros países. Y en México, en un afán de separar esa relación en tema de soberanía, creo que nos está dejando en evidencia, porque todo indica, ¿sí?, por las relaciones y por lo que hemos escuchado, y por las declaraciones del gobernador en licencia, que sí tenía un acercamiento con los cárteles, ¿sí? Por lo menos para mediar, decía algunas declaraciones, y que un entrevistador a nivel nacional le preguntaba también, ¿no? O sea, ¿qué vas a mediar con ellos? Pues hay que mediar, a ver cómo vamos a llevar la relación entre el gobierno y del otro lado el narcotráfico. O sea, eso te marca una clarísima relación que había ahí, donde él también dice con mucha claridad que eso pasa en muchos gobiernos, pero lo cierto es que lo evidencia, porque hoy por hoy vemos a una presidencia de la República que lo que parece más que trata de proteger a este personaje más allá de ayudar o coadyuvar una relación política de relación con Estados Unidos, aunque por un lado podemos hacerlo así a un ladito, pero en México no se ve que la justicia, no se ve que la Procuración de Justicia realmente vaya a hacer una investigación al respecto. Al contrario, yo creo que están buscando pretextos para no detenerlo y no extraditarlo. Y eso, insisto, nos pone muy mal
a nivel internacional, y en México pues ya no sé qué esperar. La verdad ya no se sabe qué esperar, porque tenemos dos casos como el que acabo de decir en Chihuahua, un tema donde se pretende investigar a funcionarios cuando estuvo la Sedena de por medio también, y del otro lado donde es evidente la relación de este gobernador con licencia y que la Presidencia de la República y el partido Morena están tratando de proteger esta relación, más que evidenciada por el gobierno federal, y donde lamentablemente muchos mexicanos creemos que es lo que está pasando en este país. Y hay denuncias de los opositores de que en las dos elecciones recientes allá en ese estado, pues hubieron secuestros no solo de candidatos, sino también del equipo de candidatos. Y bueno, esa es por una parte. Por otra, pues las expresiones de soberbia, de prepotencia del gobernador, cuando se refiere a la hoy gobernadora que lo suple. Y bueno, cuando también le preguntaban y decía que desconocía qué estaba pasando en su estado, ¿no? Entonces, un gobernador totalmente polémico, totalmente enfrentado con la oposición, y que pues sabemos que unas marchas ahí muy importantes de sinaloenses, de miles de sinaloenses, pidiendo su salida hace ya unos meses atrás. Antonio. Bien. Mira, yo creo que tenemos que arrancar desde el contexto general. Escuché el apasionamiento de Pepe. ¿El qué, perdón? Apasionamiento de Pepe. A coraje. Se apasiona. Pero vamos a arrancar desde el inicio. Planteabas tú en el desarrollo del tema y le dabas un peso, un énfasis a esta origen de la acusación de Estados Unidos contra un gobernante de otro país, ¿no? Así como lo hicieron contra Maduro, así como lo hicieron contra los gobernadores de Panamá en algún momento. O sea, es una... Noriega. Contra Noriega. Es una forma, ¿no? Y entonces dices, es el gran jurado. Y bueno, tenemos que ver quién es el gran jurado. El gran jurado es una selección al azar de 12 a 20 personas en Estados Unidos que los únicos requisitos son que sean mayores de edad y que dominen el inglés. Entonces los reúnen en una mesa como esta, y entonces está el fiscal, y el fiscal les presenta las pruebas, pero sin nadie que haga un descargo de pruebas. Entonces le presentan pruebas, le hablan, y dice, no, y lo convence, dice, sí, votamos, ¿por qué? Porque las pruebas son correctas y vamos entonces a traer a quien sea necesario. Entonces, la primera pregunta es, 12, 20 ciudadanos norteamericanos, y yo no quiero decir con algún nivel académico no, pero bueno, son los que validan una prueba. Y entonces te dice, ¿sabes qué? Pues vete a traer a cualquier gobernante de cualquier territorio del mundo, no voy a hablar solamente. Bueno, los que se llevaron a Estados Unidos de acá, los presos, muchos no estaban sentenciados. Ni siquiera estaban sentenciados. ¿Y entonces? Un error completo. Bueno. 2, bajo esa misma dinámica, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? O sea, ¿por qué México no puede seleccionar un jurado? Y entonces decir, por ejemplo, Abbott, gobernador de Texas, que está incitando a la discriminación, a la violencia contra los migrantes, ¿por qué no lo mandamos traer? Y entonces lo indiciamos por asesinato de mexicanos en la frontera. Eso sería un equilibrio entonces de una igualdad entre países, ¿no? Yo no estoy metiendo las manos al fuego por ningún gobernante, y eso que debe quedar claro. Si hay alguna prueba real, fehaciente, que se le meta a la cárcel. Si hay un indicio, un soporte fuerte, como lo que acaba de platicar Pepe en este momento, declaraciones, que se investigue. Pero lo tenemos que investigar aquí los mexicanos. No podemos estar a expensas, ¿sí?, de que un gobierno extranjero pues venga a hacer justicia aquí a nuestro país o nos diga cómo lo vamos a hacer. Yo recuerdo que en el primer mandato de Trump, cuando empezó también con su política, en ese tiempo gobernaba Peña Nieto, todos los gobernadores priistas cerraron filas con Peña Nieto, e incluso nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador dijo, primero está la patria que las diferencias ideológicas, y se cerró filas con Enrique Peña Nieto. Incluso yo recuerdo que por aquí en Campeche hubo una marcha impulsada por el gobernador en turno, donde la mayoría de los actores políticos estuvieron ahí. Entonces,
¿Por qué hoy? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que hoy la oposición, y nosotros lo reiteramos, pues la oposición está al parecer más a favor de Estados Unidos que de México. Bueno, Parece pero- ser que todos están más agringados Pues- que incluso los mismos norteamericanos. Pues, no, yo Esas no son creo- las declaraciones, Bueno, yo no Homero. creo que tanto como... Esas son las declaraciones de senadores, dirigentes A ver, nacionales pero- de partido de la oposición, del PAN. Ahí velas. Bueno, Entonces, ¿todos ellos están a favor de qué? bueno, siempre la oposición ha sacado No, no raja siempre. de lo que está ocurriendo. Pero, Estoy a ver, planteando, Homero, a ver, espérame. Te estoy planteando que en una situación muy parecida, porque van dos mandatos de Trump en momentos diferentes. En una situación, en el primer mandato de Trump, ¿quién gobernaba? Enrique Peña Nieto. ¿Se cerró filas en torno a quién? Al presidente de la República, a la figura. Toño, no hay comparación. ¿Cómo no hay comparación? Y sí, porque en esa ocasión lo En que se 5 estaba, años lo que se estaba cambió peleando, todo. lo que se estaban peleando eran impuestos, eran tarifas, eran temas de exportación que afectaban a todos los mexicanos. Pues hoy lo que tantito Morena, peor, estamos hoy lo que peleando la Morena, intervención de hoy lo que Estados Morena y Unidos sus en la aliados, vida interna del país. hoy lo que Morena y sus aliados están haciendo, No, están no, defendiendo un no. narcotraficante. Es la diferencia. No, te lo digo, Ricardo, o sea, ¿cómo puedes decirme que cuando eran impuestos los defendimos y cerramos filas? Pues sí. Y hoy que es la intromisión de Estados Unidos con agentes y con el riesgo de una intervención armada, ahora sí son diferentes, ¿no? ¿Y por Yo qué, digo no, que, ¿y por a qué no ver, fueron a investigar entonces? ¿Por qué pues no lo han están hecho? investigando. No, A acaban ver, de decir que no tienen por indicios, Dios. que no tienen relación. No. Yo te estoy diciendo, no metemos las manos al fuego por nadie, pero a final de cuentas son contextos con el mismo presidente de Estados Unidos, con diferente presidente en nuestro país Quieren y defender lo diferente actuación. indefendible, hombre. ¿No? pero Listo. finalmente, a ver, finalmente tampoco las autoridades ni estatales ni federales hicieron nada con la denuncia de la oposición en Sinaloa, con la marcha de los ciudadanos pidiendo que se pare la inseguridad que había en Sinaloa. O sea, Por eso, a ver, literalmente no se sí, les hizo caso. A ver, Homero, aquí en nuestra vida interna se ha decidido en procesos electorales. La decisión del ciudadano que marchó, los que están de oposición, los que no están de acuerdo, tienen que salir a votar en el próximo año y cambiar el método de gobierno. Ah, no friegues, ¿Por Toño. qué no? Sí. O sea, no ¿Tienes friegues idea de si lo que durante pasó? ¿Tienes tantos idea de lo que años, pasó en Ricardo, Sinaloa? durante tantos años que ¿Tienes gobernó idea de el lo que PRI, pasó en Sinaloa? hasta en que en el 2018 en logramos Sinaloa con los el narcotraficantes movimiento popular ganar el levantaron a gobierno los federal candidatos, y hoy sí. levantaron a los organizadores de la elección, Ay, Ricardo, levantaron a los presidentes de tú estuviste, casillas. Ricardo, muy de cerca Eso en está- posiciones eso está cercanas aquí en el demostrado. estado y conoces muchas Nunca cosas había más que pasado sucedieron eso. cuando gobernaba el PRI. Nunca había pasado nada de esto. La intromisión del narco en Sinaloa y en muchos otros estados ya es descarada. Es una cuestión que ya no tiene la menor vergüenza. Lo hacen a la luz del día. Está demostrado. Lo que Rocha Moya llegó al gobierno porque el cártel de Sinaloa lo ayudó. No hay de otra. No hay de otra. Y hoy él llegó a pagarle finalmente el favor a los narcotraficantes. Eso es una realidad. Y eso no me lo creas a mí, pregúntaselo a cualquiera en Sinaloa. Todo mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe. De que finalmente los que gobiernan en Sinaloa y en muchos otros estados son los narcotraficantes. Rocha Moya llegó al poder por favores ¿Te que acuerdas le de hizo Don a los Neto? narcotraficantes. ¿Tú te acuerdas Acuérdate del Chapo también, Guzmán? O sea, acuérdate ¿en qué también fechas y en el qué- principal... ¿En qué momentos tuvieron su mayor esplendor? ¿En dónde formaron sus Ese es el cárteles? problema de la 4T, ¿Qué? Haberlos que encontrado. salieron peores que los que habían antes, pero que prometieron que eran diferentes, porque es en todo quieren justificarlo, que los otros lo hicieron peor. El problema es que ustedes, los de la 4T, se están acabando al país y están permitiendo. Sinaloa, como bien decía Ricardo, se ganó porque fue una clara, descarada y vergonzosa metida de manos del narco. Pero al estar todo el poder federal en manos de la 4T, todos los estados han sido Ustedes poco... fíjate lo que están planteando, Nelly. Todos Están han sido planteando ustedes que poco el a pueblo poco. no salió a votar. Que salió el narco. Salió a votar muchos por presión y muchos por intereses que habían metido O sea, los que todos esos narcotraficantes. millones de votos que ¿no? obtuvo la Sí, Cuarta Transformación con pagados Calderón por el vienen pagados por el narcotraficante, narco. pagados por el Ahí narcotraficante. está, ciudadanos. Sí. O sea, la gente piensa que... Y amenazados sobre No, a todo, ver, amenazados aquí sobre en el todo. estado de Y Campeche, todos toda los la que... gente que no vota por A el ver, PAN o por el aquí PRI en Campeche es narco. todos sabemos dónde están las están fuerzas del planteando? narcotráfico.
no se está planteando. A ver, Aquí no lo estamos acaban diciendo de así. decir, todos los millones de gentes que votaron. El narco se presionados metió, por el narco. amenazó a candidatos, se los levantaba y cada día hay más muertos en este país. Por eso, Nelly. Pero Y tú no eso, puedes y el decir- que cuida el país tú es el no puedes gobierno decir- federal. Pero tú no puedes decir que 50 millones de mexicanos. Lo que yo te estoy salieron a votar diciendo es que presionados está por el claro. narco. Ahora, yo no justifico a ¿Tú los, lo a los dijiste? gringos, ¿eh? Yo no justifico a los gringos. Porque los gringos se consumen lo que estamos produciendo acá. Por eso el interés de Donald Trump también de que ya no llegue a nuestro país, a su país, la droga que estamos produciendo acá. Hace unos días declararon el mayor campo de producción de fentanilo, no que no se producía en México, según Andrés Manuel López Obrador. A ver, es una vergüenza lo que está pasando. ¿Y sabes qué es lo peor? Que van a caer más gobernadores. Ya está listo eso en la lista. Y tampoco quiero decir con esto que voy a comentar que Estados Unidos no es corrupto o no tiene corrupción. Claro que también la tiene, por eso tienen que tener leyes, porque el ser humano ahí también comete errores. Pero si te agarran, te meten a la cárcel. Y en los gobiernos anteriores normalmente eso sucedía. Ahora aquí, la 4T sale a defender que bueno, pruebas. Y antes lo hacían peor. Nosotros llegamos con un gobierno o un estado o un país que ya tenía narcos, que ya tenía corrupción. Ya no podemos hacer nada. A ver. Lo que yo estoy diciendo ahorita es que ustedes dijeron que podían combatir eso, que ustedes eran diferentes y resultó que no lo pueden combatir, al contrario, lo promueven. Bueno, pues yo, como siempre he dicho, cada partido defiende a sus delincuentes. Vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Vamos al ¿Quién? ¿Quién? José Merced Carrillo, tenemos mensajes, dice, mandatarios gringos asesinan sin piedad a cientos de migrantes y nadie en el mundo dice nada. La ley por parejo para No, todos, sí sale, sin se dice distingo. que no. Enrique Jacobo dice, 50 millones de mexicanos pagados con un dinero ilícito se usó para comprar conciencias y votos. Ahí está. Bueno, nos quedamos con los... ¿Ibas a comentar algo más, Nelly? No. César. Nos quedamos con César González. Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. No nos habíamos presentado el día de hoy, pero ya estamos aquí en Mesa Revuelta. Y sobre el tema que comentaba del gobernador con licencia, a ver, vamos a puntualizar algunas cosas porque el debate ha sido álgido y me parece que las opiniones deben de venir justamente, además de elocuencia, con muchísima precisión. El primer tema es que aquí ni Morena, ni la Cuarta Transformación, ni mucho menos la Presidenta de la República, la doctora Claudia, está defendiendo al exgobernador Rubén Rocha. La diferencia, y aquí voy a hacer una breve pausa, la diferencia en contraste con lo que sucedió en Chihuahua con Maru Campos, es que Maru Campos nunca asistió al Senado de la República a la invitación que se le hizo. Que no tiene obligación tampoco de ir. Totalmente, pero no asistió. Ella tiene la tampoco obligación de ir al Congreso del Estado. Y tampoco se separó del cargo para las investigaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Y qué delito cometió? ¿Sí? Permitir la entrada de 2 agentes extranjeros que no tiene facultad la gobernadora. Eso lo hace justamente el país a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la intromisión más grave que justamente vimos, el tener el acceso justamente de 2 agentes de la CIA. Y eso todo el mundo lo sabe, aunque ha existido justamente la intromisión de Estados Unidos durante todo el tiempo en México, que eso es innegable también, lo cual no justifica que un gobernador ya cachado, es decir, ya en la movida, pues justamente derivado de un accidente, se le haya podido ver de manera clara que el permiso lo tuvo de parte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Ese es justamente el contraste. Y me refiero a que el contraste con Sinaloa, con Rubén Rocha, en esta defensa, entre comillas, que se señala y se ha señalado aquí y en otros medios de comunicación,
pues vemos que el gobernador hoy tiene licencia, ¿sí? Y es mucho más sencillo que avancen las investigaciones sin fuero a con fuero. Y me refiero a esto. El fuero está a la función de gobernador, no a la persona. Una vez separado del cargo, como lo está al día de hoy, ya no tiene fuero constitucional y en ese sentido las investigaciones pueden avanzar. Y cualquier prueba documental que presente Estados Unidos, ya sea por el gran jurado que argumentaba Somero o por justamente las pruebas contundentes que se tengan de parte del gobernador Rocha, ¿sí?, pueden avanzar porque ya no hay que desaforarlo en el Congreso del Estado. Es decir, la indicación expedita fue retírate del cargo. Y también el presidente municipal de Culiacán. Lo cual me parece loable, bien, acertado, ¿sí? Porque aquí no se está defendiendo nada, se está pidiendo las pruebas, por supuesto, porque si el día de hoy lo que están requiriendo a la persona que requieren es a Homero Bojorquez, ¿sí?, por Estados Unidos, pues tendríamos que tener las pruebas de por qué están solicitando la extradición de Homero Bojorquez, ¿verdad? Porque entonces estaríamos acusando a cualquier persona sin motivo alguno. Y en ese sentido la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo lo propio. ¿Para qué? Para iniciar todos los procesos de acuerdo a las normas que tenemos vigentes en nuestro país. Y en ese sentido, qué bueno. Como lo comentaba nuestro compañero Antonio, aquí no se va a defender a nadie. Aquí no se va a desgarrar las vestiduras por defender. ¿Han escuchado a la doctora Claudia Sheinbaum hablar de defender al gobernador Rocha? Sí, ¿no? ¿cómo no? Ha insistido en la injerencia de Estados Unidos. Dos, Pero ya han entre violado, Morena ya Romero, responsabilizaron a Maru. perdóname, no, dijeron estamos haciendo que no contraste. tienen pruebas, Estamos que haciendo no sé contraste qué. con Maru Campos, ¿sí? Estamos haciendo contraste. Son dos situaciones coyunturales de dos estados de la República. diferentes, totalmente. Diferentes, pero en el mismo sentido, el actor que Bueno, está en medio de los dos, una permitió actor que entrara está- gente para combatir el narcotráfico. No, y que destruyeran un laboratorio. Y el otro promueve el narcotráfico. El actor O sea, en común- ese es el contraste. No, hombre. El actor en común por dentro favor. de estos dos casos coyunturales se llama Estados Unidos. ¿Sí? Y una lo hizo para que Y lo que la se presidenta de la destruyera República... el laboratorio más grande. No, bueno, Aquí entonces hay lo que hacerle hay- un santuario a la gobernadora de Chihuahua. No. Bien, Pero a uno lo que hizo yo- por a una lo que yo razón refería- y la otra por otra. violó la Entonces, Constitución. Y eso el es de innegable. el de Sinaloa es Constitución. un narcotraficante. como Lo un que tú montón de quieras, todo Nelly, su- lo de que todo. tú quieras, pero también violó la Gracias por Constitución aceptarlo. Maru Campos. Violó la Constitución. ¿Quién Maru violó Campos. más la Constitución? Rocha, permitiendo el narcotráfico en su estado. A ver, Ricardo, si cualquiera de los dos cometieron delitos, que sean juzgados. Órale, que los juzguen. Totalmente. Pero que los Lo que juzguen. lo que no acabo de decir, porque no terminan de interrumpir a un servidor, ¿sí? Es que, lo primero, la doctora Claudia Sheinbaum no lo está defendiendo. Está justamente viendo justo y exponiéndole a los mexicanos la injerencia de Estados Unidos. Dos, han violado la confidencialidad de los tratados internacionales al tema de extradición, porque entonces ya se vuelve un tema político, ¿sí? Al sacarlo en 8 columnas, al tener toda una narrativa. No está A ver, mal. es político porque los dos son gobernadores, por supuesto. ¿Cómo no va a ser político? Totalmente. Claro. Totalmente. Pero la solicitud de extradición fue sacada en 8 columnas. No fue con la confidencialidad de los otros que han sido extraditados normalmente. Entonces ahí ves Bueno, justamente. hay una figura de expulsados que usaron en los otros, ¿eh? Los otros no fueron extraditados, los 90 y tantos que se llevaron. Pero hay otros procesos que han tenido justamente esa dimensión jurídica, Homero, ¿sí? Y lo tercero es lo más grave, la violación de nuestra soberanía en ese sentido, ¿sí? Es profundamente indignante la violación a nuestra soberanía bajo ningún motivo. Pero es más Bajo indignante ningún motivo. que en este país se haya convertido un país narco. Bueno, Es mucho más indignante ver cuidado a con lo que nuestros está diciendo, ciudadanos. porque No, entonces no, hay que regresarnos no, a no. los orígenes, de dónde se No originó el impo- narco. Pero ustedes dijeron que lo podían combatir A y ver. en vez de combatirlo lo han promovido porque es indignante que cada día tengamos más jóvenes metidos en las drogas. Totalmente de acuerdo ahí. Totalmente de Entonces, acuerdo ahí. eso es lo indignante. Yo no justifico Es lo que indignante hubo todo. antes, ¿eh? Es Yo no indignante estoy todo. justificando nada más que si alguien dijo, yo lo sé hacer mejor, yo puedo controlarlo, yo voy a cambiar este país. Bueno, Y entonces no Nelly lo ya no hizo va a tener que mejor, agregar nada en su promovió tiempo, pues. e hizo peor que los que venían haciéndolo, entonces ahí sí, no estoy de acuerdo. A ver, no todos somos iguales. No, En claro. la cuarta por supuesto. transformación no todos somos iguales. Y sí, habría que empezar a purgar, como lo dijo nuestra presidenta Ariana Montiel,
a las y los corruptos de nuestro movimiento, ¿sí? Y hay que empezar a hacerlo ya. Pero tienen un montón que ha habido. A ver, pero, Totalmente. a ver, O César, sea, te ese es el pregunto. segundo tema. A ver, César, te O sea, se pregunto. van a quedar sin Estafas gente. A hemos ver, te visto por ahí, pregunto, y pero luego vas le a ponen junto purgar ellos. cuando tu objetivo y tu propósito, que no dejas de decir, es afiliar al mayor número de militantes. Pero esos son los ciudadanos. Pero, ¿y Esos son los cómo? ciudadanos. Pero desde ahí debe haber filtro para ver quién está entrando, a quién estás afiliando. Los filtros deben de ser considerados al momento de elegir a nuestras y nuestros candidatos, porque entonces es ahí donde justamente ves un filtro, ¿sí? No le podemos negar el derecho a José Segovia de afiliarse a cualquier partido político, porque es su derecho. Óyeme, pero Es si un es derecho un personal. capo, un narco. Totalmente, sí, pero estamos hablando de un ciudadano común y corriente. A la pregunta de Homero. No, bueno, está bien. Mira, En cualquier asociación ya me que están- hagas, ya me están hay confundiendo filtros de que ustedes. sea gente. A ver, me toca. Es que ese es el problema. Ese es el problema de Morena, que está atrapado en sus mentiras. El problema de Morena es que está atrapado en sus dobles caras, ¿sí? En lo que prometieron, en lo que ofrecieron, en lo que engañaron a la gente y lo que realmente están haciendo. Ahorita, pues César vino a confesar que están llenos de narcotraficantes y de corruptos. de ninguna manera. Cuando uno de sus, de sus No pongas palabras en mi postulados, boca que yo no cuando dije. uno, tú dijiste que hay que purgarse. Entonces, eso, cuando uno de sus postulados todos tienen era no a la corrupción y no a las bandideces y unos que la robadera está en Morena. Como tú La dijiste. robadera y la corrupción y los narcotraficantes hoy están en Morena y lo hemos señalado nosotros claramente. Y tuvieron Morena derecho. es un narcopartido y es un narcogobierno. Y parte de todo esto con respecto a lo de Rocha hay que tenerlo muy claro. Por principio de cuentas, lo legal. Un proceso de extradición son dos fases. La solicitud que hace el gobierno extranjero en base a los tratados de extradición, donde se pide una detención provisional con carácter de urgencia. Esa detención es para efectos de garantizar que la persona no vaya a evadir la justicia, ¿sí? Y después de que se hace la detención, inicia un proceso donde se presentan evidencias, donde se presentan pruebas, donde se presentan elementos, ni siquiera para demostrar la responsabilidad o culpabilidad de la persona imputada, simplemente para justificar lo que el tratado de extradición establece, que hay un delito y que hay elementos mínimos para suponer que esa persona pudo haber estado involucrada en ese delito. Eso es lo que pide la ley, lo que piden los tratados. Entonces México lo que tenía que hacer de manera inmediata, y no lo está haciendo, es detener a Rocha Moya. Detener a Rocha Moya. Que tenía licencia, que tenía fuero, porque era gobernador, ya no lo tiene. ¿Por qué no lo detienen? El gobierno mexicano, el gobierno federal, hoy lo que tendría que hacer, y cada minuto que no lo hace simplemente demuestra impunidad y encubrimiento, es detener a Rocha Moya, asegurarlo en México y decirle, lo tengo detenido, mándanos ahora todas las evidencias. Y entonces se manda y inicia un proceso judicial en donde incluso interviene el Poder Judicial. Y revisan finalmente todas las evidencias y si se cumplen los mínimos para turnarlo. Esto no es desconocido para los gobiernos, porque en México se han hecho cientos, miles de extradiciones. En este gobierno de Claudia Sheinbaum ya se hicieron muchas extradiciones. Entonces, no es un proceso que vengan y digan, el gobierno de Estados Unidos, injerencia. ¿Por qué no lo dijeron antes? A ver, ¿por qué no lo dijeron esto con Genaro García Luna? Con Genaro García Luna, Morena está aplaude y aplaude que lo tengan encerrado. Pero ahora que tocan a uno de los suyos, ahí sí les duele, ¿verdad? Entonces, cada minuto que Rocha Moya está libre, es un minuto donde el gobierno mexicano está incumpliendo un tratado internacional, rompiendo las reglas y demostrando sus compromisos. Sobre Rocha Moya existen, no una, innumerables señalamientos. Incluso la Organización de Estados Americanos emitió una resolución donde demostró precisamente la injerencia en su elección de Rocha Moya del narcotráfico. Ya no son ni siquiera los partidos de oposición, el PRI, el PAN, fue la OEA, la Organización de Estados Americanos, quienes después de una investigación determinaron esto. Y no solamente señalaron la injerencia del narco en su elección. Pero a la OEA También, no la quería el gobierno anterior, el López Obrador no la quería. No la quería, ¿por qué? Porque pues no le convenía. Pero además, Sinaloa es el estado donde más periodistas han sido asesinados, donde está más que claro y evidente están las bases y los líderes del narcotráfico del país, de uno de los principales cárteles como es el cártel de Sinaloa.
Ahí hay que recordar que ahí dejaron libre al Chapito. 15 veces fue a Badiguarato el presidente López Obrador. ¿Para qué? Pues para rendir cuentas. De nuevo, Morena está soportado, apoyado, asesorado, respaldado y financiado por el narcotráfico. Y eso es lo que les está preocupando. Y no lo van a mandar a Estados Unidos por una sola razón. Y se los apuesto a los dos. No va a haber un traslado de Rocha Moya, porque en el momento en que pise suelo americano, se va a hablar, se va a soltar la lengua y va a dejar finalmente por los suelos a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a todos los dirigentes de Morena, porque todos están enfrascados en el narcotráfico. Eso no lo pueden negar. Bueno, la apuesta se paga allá en Yemayá. Claro. ¿Para qué? ¿No? Claro. Vamos a un corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos. Debates acá fuera de... Ya estamos de regreso. Dila Socorro Fuente dice apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum. El PT está de su lado. Felicidades al licenciado Antonio Gómez. Vamos con todo. Porra. Bueno, solo porque Tila nos lo pide, Antonio. Pues. Mira, estábamos comentando aquí fuera del aire que efectivamente el contexto para nosotros desde el Partido del Trabajo, más allá de que obviamente no es una defensa de nadie, o sea, lo que nosotros tenemos que cuidar es la soberanía nacional. O sea, y eso es indistinto. Yo por eso planteaba hace un momento en una declaración o en una discusión fuerte, decía, cuando Trump en su primer mandato amenaza, dice Ricardo, pues económicamente, con aranceles y con todo a nuestro país, todo el país, mira qué bonita, todo el país nos unimos para defender no a la persona, sino para defender la investidura del presidente de México y cuidar el entorno nacional, cuidar nuestra soberanía. Eso es lo que nosotros estamos planteando en este momento. No podemos dejar de lado el contexto internacional y sobre todo el contexto particular que vive Estados Unidos en su economía y todo lo que tiene. Además, estamos en una situación preelectoral de Trump. O sea, todo eso es un contexto. Pero yo no sé si ustedes coincidan o no, el presidente de Estados Unidos no actúa de la manera en que actúa la mayoría de la gente. Yo no quiero decir que está loco, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, de repente nos sale con algunas cosas. Vean qué pasó en Venezuela, vean cómo está el tema del estrecho de Hormuz, vean cómo está amenazando a Cala. Y entonces, en este momento, ese tipo de actuaciones que son mucho más finas, es un intento de desestabilizar un sistema de gobierno y desestabilizar un sistema de país. ¿Por qué? Porque somos ricos en petróleo, porque somos ricos en litio, porque somos ricos en agua, porque somos ricos en recursos naturales. Por eso el interés de Donald Trump sobre nuestro país. Y entonces por eso el llamado. Claro, porque en el caso de Venezuela se le acabó el interés por el narcotráfico, ¿no? Por eso el llamado a todos los mexicanos, independientemente de la afiliación política, independientemente si son de cualquier ideología, es más, hasta los que no van a votar. Tenemos que hacer un cierre de filas en torno, no a la persona, decía César, tenemos que hacer un cierre de filas en torno a nuestro país. Exigir, sí estamos de acuerdo, exigir que los que sean indiciados, que se investiguen, como decía Ricardo, aquí en nuestro país, pero no permitir la injerencia. No podemos permitir que agentes de la CIA, por ejemplo, transiten libremente. Todos lo saben, todos los que hemos leído un poquito de la historia, la CIA ha sido la principal impulsora de los golpes de Estado o desestabilizadora de muchos países alrededor del mundo. Entonces, dejarlos entrar, dejarlos que circulen, pues también es una llamada de atención para nosotros mismos. No podemos caer en eso. Y un llamado, también hay que decirlo, a las dirigencias nacionales, diputados federales, senadores, que hoy todavía siguen virtiendo declaraciones a favor de que Estados Unidos intervenga en nuestro país. Yo creo que tenemos la capacidad como mexicanos de definir nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema económico, ¿sí? Después de la Revolución Mexicana, surge el Partido Nacional Revolucionario, después se transforma en el Partido Revolucionario Institucional, después gobierna el Partido Acción Nacional, regresa el Partido Revolucionario Institucional,
y hoy gobierna la Cuarta Transformación. Entonces quiere decir que desde la revolución llevamos una vida de diferentes movimientos políticos al interior de nuestro país, decididos en su mayoría por los ciudadanos. Y creo que eso es a lo que le debemos de apostar, a esa unidad y a que los ciudadanos mexicanos sigamos definiendo cuál es nuestro sistema de gobierno. Si toda esa gente, como dices, son 50 millones, 60 millones de mexicanos que tienen derecho a votar en contra de la Cuarta Transformación, adelante. El PRI, el PAN, invítenlos a votar, invítenlos a que salgan, que no se quede nadie en su casa sin manifestar su enojo, si tú lo quieres llamar así, pero que vayan a las urnas, ¿sí? Y entonces en el 27 es probable que tengamos un movimiento de representación ojalá que haya en el país. Ojalá que haya elección sin acordeones, ¿no? No, pues, Homero, también, o sea, ahí está el derecho de los mexicanos. No podemos pensar nosotros en esta mesa que el pueblo campechano o el pueblo mexicano no tiene la capacidad para decidir en el momento de ir a votar. Claro, es cierto, lo que dice Antonio es cierto. Donald Trump obviamente tiene sus objetivos, no precisamente es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Porque lo vimos en Venezuela, un ejemplo reciente de Venezuela, ¿no? Que ya se adueñó el petróleo, ¿no? Claro. Y también, pues hay que decirlo, estamos en contra de la injerencia de Estados Unidos, pero también, pues estamos en contra de que se protejan a delincuentes, ¿no? Claro, sin duda alguna. Se llama control de daños. Lo que está haciendo Morena con con lo de Rocha Moya y como su ausencia provisional es un control de daños. Y esa narrativa que empiezan a hacer desde la Presidencia de la República a todos los municipios, a los estados y en la conformación de distritos electorales, donde los aspirantes empiezan a defender esta narrativa, donde quieren desviar la atención diciendo que se está afectando la soberanía, que es una presión de Estados Unidos a nuestro territorio, a nuestra clase social, a nuestra clase política, a nuestro movimiento de regeneración nacional, Morena. Lo cierto es que lo que están tratando de hacer es desviar la atención, desvirtuar los señalamientos, que si bien es cierto puede ser un tema de intereses de Estados Unidos, lo que ha puesto sobre la mesa es el dedo sobre la llaga, porque es un problema que tenemos en México, real. Es un problema real y que nuestras autoridades, gobierno de la República que representa a Morena, porque así llegó al poder Morena, ¿sí?, ha tenido en completa impunidad y ha tenido el narcotráfico al full en Sinaloa y en varias partes del país. Entonces lo que vino a poner Estados Unidos realmente no es una afectación a nuestra soberanía, es poner el dedo en la llaga de los problemas reales que existen en México en el tema del narcotráfico. ¿Y cuál es el tema aquí? Que ya muchos dirigentes nacionales empiezan a deslindarse de esa problemática, como Noroña, por ejemplo, ¿sí?, como seguramente otros actores en otras partes del país. Pero lo que están haciendo también es omisión, porque muchos pueden ser funcionarios y han omitido y han faltado de acción en contra de este personaje y de otros relacionados con Morena, que actualmente son seguramente diputados federales, senadores de la República, relacionados no solamente con el crimen organizado, como el huachicol, ¿sí? O sea, son varios temas que existen. El tema de Sinaloa es uno de muchos, y lo que estamos viendo aquí, aunque dicen que no es cierto, que no se está protegiendo a un corrupto, un narcotraficante, al crimen organizado, oye, que la presidencia no está diciendo nada, pues no. Ella ya no salió a defenderlo, por lo menos ayer. Salió la encargada jurídica de la presidencia de la República, que era la ex dirigente de Morena, Luisa María Alcalde. Salió a dar unas declaraciones ayer para defender a Rocha Moya, desvirtuando el tema internacional y escondiendo totalmente bajo la alfombra el tema del narcotráfico en México y la relación con Morena y sus principales funcionarios y sus principales ideólogos de este movimiento, porque están relacionados directamente con Andrés Manuel López Obrador. Quien no lo quiera ver, pues está ciego. Pero aquí los ciegos están en Morena, porque ellos saben que tienen problemas reales en cada parte, en cada entidad de la República, y no están haciendo absolutamente nada. Se convierten en esta narrativa que lo hacen a nivel, como podría ser este micrófono en este momento, en una narrativa nacional donde empiezan a tratar de esconder todos los problemas que existen en Morena para que la gente que escuche diga, no es cierto.
Bueno, es la oposición. Bueno, Pepe, ya hicieron algo, ya hicieron que pida licencia. Es que eso se llama control de daños, Homero, porque no tenían de otra. O sea, tenían que hacer algo, Sí, claro. porque se les estaba cayendo todo. Yo regreso al tema de que necesitamos fortalecer la unidad nacional y entender que son Cuando se la pasaron estrategias. 7 años dividiendo Son estrategias, el país, muchas ¿no? veces estrategias de Estados Unidos el atacar a las figuras políticas, ¿no? Yo estaba revisando y encuentro, por ejemplo, en BBC, una declaración del 2019, enero de 2019, del Chapo Guzmán, que dice Pero la BBC es de... que Peña Nieto, no es de Estados Unidos, ¿no? es inglesa, que Peña Nieto recibió 100 millones del cártel de Sinaloa. O sea, Desvirtuar los temas Desvirtuar. actuales. O sea, pero ¿qué pasa con los chamoya? Te estoy diciendo. Aquí la pregunta que yo le haría a- Volvemos, espérame. volvemos. Ustedes- Por eso llegaron métanlo al ustedes bote, para que métanlo al claro, bote, no pasa exacto. nada. Porque ustedes dijeron O sea, que lo sabían problemas hacer y que no eran actuales, hombre. corruptos A ver, ni eran bandidos. A ver, dime una A ver, cosa. sí, Desde sí, el sí, 2019 está esa declaración. ¿Por qué el Permíteme. gobierno mexicano no la ha A ver, tomado para permíteme. procesarlo? Es que Omisión. no escuchan. Por Yo dije, bandidos, a ver, corruptos. escúchenme. De inicio yo dije Además, a Peña Nieto que le Estados han Unidos tocado. tiene una estrategia para presionar a los actores políticos nacionales. Así, de ahí arranqué. Y no estoy hablando que nada más a uno. O sea, que Rochamoya no Estoy tiene diciendo- nada que ver en el asunto. Bueno, si Rochamoya va al bote, también que vaya Peña Nieto. Sí, pues. adelante. Sí, claro, claro. claro. Y López Ya, Obrador. Y el gobernador de Michoacán. Y el de Alejandro Moreno, Moreno, a todos. los exgobernadores del Cualquier estado. persona y que todos tenga vamos El una que tenga una, responsabilidad. exacto. ¿A dónde Cualquier los vamos a persona que meter al tenga bote? una De Estados responsabilidad. Unidos. Vamos a entregárselos a todos. Pero si Estados ustedes Unidos. dijeron que Tú lo llamas sabían por hacer unidad. y por eso Vamos querían a el llevárselos a poder. Estados Unidos. A ver, Toño, Está bien, tú ¿no? llamas por unidad. ¿Cómo puedes llamar por unidad cuando tienes un gobierno que está solapando a un Claro, bandido? hombre. Es que esa es la diferencia. A ver, hay una, tú decías, es que hace unos años el pueblo mexicano se unió. Sí, porque el pueblo mexicano estaba siendo afectado. Pero hoy El pueblo hay, mexicano no está hay un siendo señalamiento en contra de un bandido, Tiene secuestrado y el gobierno mexicano lo está defendiendo. Sí, Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Tú dijiste cuando comenzaste, no meto las manos al fuego. Excelente. Inicien el proceso. Es más, ni siquiera mándenlo. Inicien el proceso, deténganlo. Revisen las evidencias. Estados Unidos está señalando, aquí tengo las pruebas, pero ¿cómo las voy a mandar si no veo que finalmente el gobierno mexicano tenga compromiso de actuar? Ese es el problema. Bueno, unos mensajes, vamos a corte y luego... Bueno, Eduardo Ernesto Vázquez Gutiérrez, se habla fácil desde la derecha, pero el PRI y el PAN toda su vida política traicionaron al pueblo, entregaron al país a manos extranjeras, lamentable. Hoy el cambio está en el proyecto de la 4T. Campeche sin censura, ¿no? Y no se desangraron la lengua esos que hablan que todos son iguales, dicen, ni a cuál irle. El mundo Dantes, el PT de Antonio y Morena le quieren ver la cara de tonto a los mexicanos. Que se la vean a sus adoctrinados, pero no defiendan a sus narcopolíticos. Ana María López Hernández, no escuchan y no dejan hablar. Así es la oposición. José Maldonado, la 4T sigue pensando en el pasado de lo que hicieron los otros. No han entendido que la corruptela la tienen que pagar todos sin distingos de colores. Bueno, vamos al corte y regresando cambiamos de tema para darle chance a César que hable. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, la exsecretaria de Bienestar del Gobierno Federal, Ariadna Montiel Reyes, asumió la presidencia nacional de Morena durante su 8º Congreso Nacional y en su mensaje de toma de protesta realizado el domingo en un hotel de la Ciudad de México lanzó un llamado a la unidad interna del partido ante los recientes acontecimientos que han sacudido a la organización. En su discurso, Montiel Reyes enfatizó que la honestidad constituye un principio irrenunciable para el movimiento. Advirtió que no se tolerará la corrupción y que cualquier persona con señalamientos comprobados no será postulado, incluso si gana en las encuestas En el Congreso. internas. César. Es que dice que en un hotel, pero... Sí, en el hotel fue el Congreso Nacional. César, comenzamos. Pues tenemos relevo en nuestra dirigencia nacional del partido.
la compañera Ariadna Montiel, una compañera que dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador fungió como subsecretaria de Bienestar. Posteriormente ella asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar hasta el día de la semana, hasta los días de la semana pasada, ¿no? Recientemente, donde, bueno, ya se despidió del gabinete federal para irse a las filas del partido. Me parece un cambio acertado de parte de nuestra presidenta. Sin duda alguna, quienes no están viendo justo que la presidenta Claudia Sheinbaum está enviando a la gente más cercana que tiene hoy en día al partido. Primero Pero fue está más Citlali. identificada con AMLO, ¿no? Primero fue Citlali, también está identificada con Andrés Manuel. Todos estamos identificados con Andrés Manuel, la misma Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pero hoy son gente cercanas al movimiento, al obradorismo, a los orígenes. Bueno, es y que se principios decía de- por ahí que iba a haber el manotazo de la presidenta para la dirigencia. Se está viendo desde Palacio Nacional. Desde Palacio Nacional. No es algo que se vea tras bambalinas, no es algo que se oculte. El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum está dictando justamente los procesos y los procedimientos que va a seguir nuestro partido, lo cual no vemos mal, ¿no? Lo cual no vemos mal. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer honesta, transparente, disciplinada, obradorista, fundadora de nuestro movimiento, que conoce la génesis, como también Citlali, como también Ariadna Montiel. Y bueno, en ese sentido estamos justamente muy contentos con las declaraciones que virtió el día domingo, ¿no? Que tienen que ser candidatas y candidatos impecables. Y aquí quiero hacer también una breve pausa y un breve señalamiento. Se han destapado algunas páginas de creadoras de memes a lo largo y ancho del estado que buscan justamente desacreditar lo que nosotros desde el partido estamos impulsando, que es justo la postulación de nuestro coordinador estatal de defensa de la Cuarta Transformación, el compañero Pablo, derivado o ligado de las declaraciones de Ariadna Montiel. Esto no tiene nada que ver justamente con Pablo, ¿sí? El hecho de que se cuide el proceso justamente y que las y los candidatos o quienes vayan a ser tengan trayectorias impecables, pues bueno, eso está muy bien. Eso está bien, eso va a cuidar nuestro partido, eso va a fortalecer nuestro movimiento y nos va a salir mucho mejor que en otros procesos electorales. Nosotros, quienes venimos desde el origen, quienes venimos desde el inicio, vemos bien esto. Hay cuadros, compañeros morenistas de raíz que ya crecimos, que ya crecieron y que podemos justamente asumir tallas de ese nivel, ¿no? Y en ese sentido, a diferencia de los procesos políticos pasados, en donde tuvimos que requerir de otras fuerzas políticas y de otros desgloses de fuerzas políticas para enarbolar nuestro movimiento, algunos honestos, otros no tantos, otros medianamente buenos, pero finalmente se sumaron, como lo comentábamos al principio, se sumó a todos, ¿no? El mismo Andrés Manuel en el 2017 abrió las puertas del partido porque sabía que necesitaba de todas y de todos, por muy buenos o muy malos que fueran, pero él decía había que tener un sano ¿Ven balance. ustedes a los principales adversarios en la oposición o internamente? No, lo vemos justamente en la oposición, ¿sí? Nunca hay que desestimar a los adversarios políticos, ¿no? Tenemos nosotros que hacer una recapitulación de las cosas que no nos han salido bien para que no se pierda. Recordar que Morena es un partido muy nuevo. 12 años tiene de haberse constituido y eso no justifica justamente los errores que se han destapado, ¿no? Desde nuestro movimiento como desde las filas y quienes enarbolan los puestos de elección popular, pero eso nos habla de una reconfiguración al interior de nuestra dirigencia y que cuando se cuiden los procesos, cuando se cuiden las reglas, entonces se va a cuidar justamente las designaciones y por ende el movimiento y por ende justamente quienes van a gobernar bajo las siglas de Morena. Nelly Márquez. Pues yo lo que veo es que cuando no gobernaba Morena, criticaba algunos puntos de la acción y la forma de operar de los otros gobiernos o emanados de otros partidos. Hoy la presidenta de Morena viene de manejar todos los programas de bienestar y se lleva, por supuesto, pues todo esa información que tiene. Me parece, y lo vuelvo a decir como hace un rato les decía, cuando eran oposición y querían llegar, traían un discurso
decían que eran diferentes y nos resultaron peor. Ese es el tema, ¿no? Entonces, sí, yo esperaba ese manotazo, ¿no? A ver si sí fuera totalmente de los cercanos, pero bueno, seguimos viendo que es gente que estaba en el gobierno con Andrés Manuel y que Andrés Manuel se la puso y que hoy nuevamente pues lo vuelve a imponer ahí su voluntad. Pero sí me llama muchísimo la atención que a un año hagan ese cambio y obvio a un año de la elección, y eso pues lo único que marca es que van a tener toda la información de los programas y la gente seguramente verá en sus casas a los de Morena y a los que estaban o están en Sede Sol promoviendo el voto a favor de ese partido y que pues resultaron siendo peor que todos. Ricardo. Pues lo preocupante aquí es que una persona que estaba encargada de los programas sociales, una persona que estaba encargada de administrar el padrón de beneficiarios, ¿no?, esté hoy al frente del partido. Eso nosotros lo interpretamos como que van a hacer, como lo han venido haciendo, uso de los programas sociales, condicionar los recursos públicos del gobierno para obtener votos, amenazar a la gente con esta clásica de que si no votas por Morena te quitamos todos tus apoyos, te quitamos todos tus programas, y haciéndolo desde la cabeza de quien finalmente tenía hasta hace muy poco la administración y la gestión de estos programas. Entonces vemos con preocupación que al final, más allá de una figura política del partido o alguien que tuviera finalmente algún tipo de trabajo dentro del partido, pues ponen a una operadora que, independientemente de que sea de la confianza o no de la presidenta, es quien estaba a cargo de programas sociales, es quien estaba a cargo de la administración de dinero del gobierno y es quien sabe quiénes son los beneficiarios de esos programas sociales. Entonces, lo que nosotros esperamos es que simple y sencillamente van a echar mano de todo esto bajo un esquema de presión, de amenazas, de engaño, para querer, pues a partir de toda esta inversión del gobierno, pues querer finalmente afianzar sus triunfos electorales. No lo vamos a permitir, vamos a estar muy atentos, lo vamos a denunciar, lo vamos a combatir y vamos a tener en el ojo a ella y a todos finalmente los que quieran hacer mal uso de algo que es de todos los mexicanos, que es el recurso público. Pepe Segovia. No solamente tiene conocimiento de los programas sociales, ya dijo César aquí que fue su director, ahora fue titular, ahora es presidente de Morena, no solamente tiene acceso a los programas sociales. De acuerdo a la Autoridad Superior de la Federación, también ha tenido muchas observaciones de gente que ha cobrado, gente que está muerta, gente que no sabe realmente el destino, que no hay comprobación. O sea, realmente creo que estos programas sociales se han convertido también en una caja chica del gobierno federal para operación, para operación política. Entonces, no solamente es tener un padrón, sino también es tener una caja chica para lo que se ofrezca en un proceso electoral. Pero esto vino claramente por un movimiento al interior de Morena, por una falta de compromiso, por una falta de operación, por una gandalla que se empieza a acostumbrar dentro de Morena sobre los cargos, porque ya la anterior presidenta estaba metiéndose en varias entidades del país en el tema de tomar acuerdos en candidaturas, y eso empezó a hacer ruido. Y hoy por eso la presidencia de la República agarró y cambió. No estoy a favor de nadie. Finalmente estoy tratando de decir las cosas como yo las veo. Y llegó finalmente esta persona, como bien dice César, tratando de mejorar la presidencia de la República, la presidencia de Morena, porque sí les estaba haciendo mucho ruido al interior, sobre todo por la figura del hijo de Andrés Manuel, que también está ahí, y eso que ya había una ausencia importante en varias conferencias de prensa, en varios movimientos, pero finalmente ahí está. Y eso también va a repercutir en algunas entidades del país, porque aquí comentábamos, es cierto, cuando hay movimientos de presidencias de un partido político, también cambia las fuerzas políticas al interior de los partidos políticos, y esto va a pasar en Morena, y también va a haber un reajuste de relaciones, de intereses al interior de ese partido, como en cualquier otro partido sucede. Pero eso es lo interesante, ver si Morena va a lograr llegar cohesionado de aquí este mismo año, cuando tome la decisión de quiénes van a ser sus candidatos, porque acabo de escuchar, por ejemplo, que solo en el 2018 se abrió la puerta de Morena, pero que hoy ya no necesariamente se va a abrir, ya se cerró en Morena la apertura a todos los ciudadanos o de otros partidos políticos,
Y hay buenos y malos, y creo que hoy por hoy incluso se ha escuchado que hay gente que se está saliendo de Morena para otros partidos. Entonces, ese va a ser la apuesta de Morena, si quiere salir bien librado de su proceso interno, es si va a salir cohesionado después de esa toma de decisiones a nivel nacional, pero sí no deja de preocupar. Y también es cierto, no es la primera vez que un partido político tiene acceso a ciertos padrones de programas sociales, pero hoy por hoy Morena también lo ha hecho, y lo ha hecho bien, también que ha arrasado en más de 20 gobernaturas en el país, con dinero que hoy por hoy muchos vamos a tener razón, en que ha sido dinero del narcotráfico que ha llegado a procesos electorales en el país. Y muy lamentable, porque ha sido también autoridades electorales quien lo ha dicho en su momento. Cerramos con Antonio. Ya se acabó mi tiempo, Pepe. Ustedes acaban el Ni mío. modo, Toñito. Yo te escuchaba y efectivamente vino a mi mente al primer secretario de Desarrollo Social de nuestro país, lamentablemente asesinado, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ese secretario de CDSOL pues pasó a ser candidato presidencial. No es la primera vez. Y muchas veces hay una frase popular que dice que muchas veces el león cree que todos son de su condición. Bueno, Pues es lo que Antonio te decíamos, Ariadna, Antonio Mit. con Ariadna. Y que pues, ustedes dijeron que ya eran diferentes y no son diferentes, escuchamos aunque les duela. en el Congreso Son Nacional peores. ya su elección, y nosotros lo planteamos hace varios días, semanas. Estamos esperando que la presidenta, en su momento, quién iba a ser el presidente o presidenta nacional de Morena. Ya hay una elección. Bueno, a partir de ahí, pues estaremos viendo, escuchando, sintiendo cómo van a ser las líneas que traza. ¿Ya hay acercamiento o nada? Para su trabajo a nivel nacional, y pues estaremos viendo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pues, enhorabuena para la compañera Ariadna, que fue electa en un Congreso Nacional Extraordinario, y pues esperemos ver cuál va a ser su conducción como dirigente nacional de su partido. Pero ya hay acercamiento PT Morena ¿Con quién? todavía. Con Ariadna Con todavía. Morena. Ah, Morena. no, y no el me ha Estado. invitado todavía Ariadna. Ya pasaron 4 años y todavía no hay nada. Bueno, ya Es don José martes, Casán, todavía. José Casán dice saludos a la mesa, saludos. Edmundo Dante, su nueva dirigente acusada de peculado de 6.300 millones, solo dieron el carpetazo sin investigación, jaja, pero se llena la boca diciendo que no aceptarán actos de corrupción. Qué cínicos, dice. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a Nelly Márquez, a César González, a Ricardo Medina, a Antonio Gómez, a Pepe Segovia. Buen día. Y sobre todo a usted Buenos que días. nos vio y nos escuchó. Nos vemos el Feliz y próximo caluroso martes. martes. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.